Hermanos, estuvimos en el mandamiento cumple tu palabra la semana anterior, mandamiento número 8. ¿Y cuántos de los que estuvieron aquí, siguieron la clase, fueron bendecidos tremendamente por esta palabra? Puedo ver sus manos, la revelación de Cristo a través de este mandamiento. Qué poderoso, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está demandando? Dios está demandando su propia naturaleza. La naturaleza de Dios es naturaleza de verdad. Si podemos poner un poquito aquí de retorno, Ferchito, muchas gracias. Vamos juntos entonces esta noche a navegar en la cualidad de carácter. La cualidad de carácter de este mandamiento 8 que cubrimos hace una semana. El mandamiento número 8. Cumple tu palabra. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Va mucho más allá que simplemente decir estoy diciendo la verdad o estoy diciendo la mentira. Es parte del llamado del Señor que nos manejemos con integridad en nuestras palabras, que nuestras palabras no sean falsas, que no estén cambiando lo que es. Pero no nos quedemos allí simplemente, porque es mucho más profundo el entendimiento de que tu sí sea sí, que tu no sea no, cumple tu palabra. Es mucho más profundo. Y con la cualidad de carácter y la definición que vamos a ver esta noche, esto se va a aclarar muy, muy bien. Creo que eso no se ve en la pantalla, ¿no? Este color está muy opaco. Veamos. Veracidad es la cualidad de carácter. Vamos juntos a la definición, porque aquí hay algo muy importante que el Señor quiere alumbrar en nuestros corazones. Veracidad es comunicar por medio de mi vida y palabras, mi vida y mis palabras. En otras palabras, mi conducta. Habla, comunica lo que es genuino y lo que es preciso. Veracidad es un mensaje que estamos comunicando de lo que es realmente preciso, de lo que es realmente genuino. La veracidad es comunicar una vida de verdad, comunica, no algo distorsionado, no algo falso, no algo que no es, sino lo que verdaderamente es. Cuando usted está buscando un repuesto, por ejemplo, para el vehículo, si está en su capacidad económica, ¿por qué? Porque el repuesto original cuesta mucho más que un repuesto, ¿verdad? Que es una marca alterna, ¿no? Una marca alternativa. ¿Verdad? Si está en su presupuesto comprar el repuesto original, yo creo que usted va a comprar ¿cuál? El original, ¿no? Si usted está buscando algo que sea realmente bueno, o que usted sabe que una marca se caracteriza porque esa marca se distingue por su calidad, entonces usted va a procurar lo que es realmente original. Eso se llama, y eso está muy conectado a lo que tiene que ver con la veracidad. Algo que cumple su función, algo que cumple su propósito íntegramente, completamente, se le llama algo que es veraz, verdadero, fiel. Podemos anotar estos sinónimos bíblicos. Lo que es verdadero, lo que es fiel. ¿Qué significa que algo es fiel? ¿Qué es lo genuino? ¿Qué es lo preciso? Entonces, si nosotros somos llamados a la imagen de Cristo, se nos muestra que la imagen de Cristo es una imagen de verdad. La imagen divina solo comunica lo que es preciso y lo que es genuino. La pregunta es, ¿qué es lo que es genuino? ¿Qué es lo que es preciso? Lo único que es genuino y lo único que es preciso es Dios.
Dios mismo, su naturaleza es genuina. Su naturaleza es veraz. Su naturaleza es fiel. Dios no está esperando que hagamos otra cosa nosotros con nuestras vidas, sino que comuniquemos con nuestras vidas lo que es de su naturaleza, lo que es de la naturaleza fiel, precisa, veraz, genuina. Ahora, aquí viene entonces el punto de fondo. Si somos llamados a manifestar lo que es genuino, lo que es preciso, y sabemos que la única naturaleza genuina y precisa es la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios es verdad, ¿podríamos nosotros tratar de imitar la vida de Dios? ¿Podríamos nosotros copiar lo que es genuino, preciso y decir que Dios se agrada de una vida que está copiando una naturaleza? Hay marcas de ropa que son imitadas por fabricantes alternos y les ponen la etiqueta de la ropa como que si esa ropa fuera de la marca original. Sabemos que eso es falso, ¿no? Eso no es original. No lo hizo el fabricante original. De la misma manera, cuando estamos hablando de que Dios es veraz y que Dios está buscando que su pueblo comunique la verdad, no nos está diciendo que nosotros imitemos un tipo de vida, o que copiemos un tipo de vida, o que nos esforcemos por tratar de lograr un cierto estilo de vida que le agrade a Él. Hermanos, veracidad es entender que Dios me llama simplemente a ser un canal de su propia naturaleza. ¿Qué es vivir una vida de verdad? Una vida de verdad es una vida que simplemente es un vaso de la naturaleza de Dios. Repito esto porque es muy importante ponderar esto. Es sumamente importante, crucial, que Dios quiere hacernos un pueblo de la verdad. Significa que Dios está buscando un pueblo, no que esté imitando a Dios, no que esté imitando a Cristo. No está buscando un pueblo que está esforzándose por agradar a Dios en sus fuerzas. Dios está buscando un pueblo que está simplemente haciendo el espacio para que su propia naturaleza, porque su naturaleza es verdad, entonces sea la que se comunique. Por eso, veracidad es comunicar por medio de mi vida y palabras lo que es genuino y preciso. En otras palabras, la veracidad muestra solo a Dios. Veracidad es mostrar a Dios mismo. Punto. No es un asunto trivial de, a ver, di la verdad o no digas mentiras. Cuando decimos que la verdad tiene que ver con simplemente decir la verdad y no decir la mentira, estamos trivializando la profundidad de esta realidad. Veracidad, verdad, es hacer el espacio con mi vida para que lo original, para que lo preciso sea lo que otros vean. Dios no está buscando imitaciones. Dios no está buscando copias. Dios quiere que su pueblo simplemente sea el canal de Él mismo, de su naturaleza, de su verdad. Siempre digo esto, a mí me trae descanso esto. Porque dejo de pensar, ¿qué será? ¿Será esto bien o será lo de acá lo bien? ¿Será esto bueno o lo de acá será lo bueno? Dejo de pensar, ¿será que esta es la voluntad de Dios o será que la de acá es la voluntad de Dios? Dios no nos llamó a estar en esas encrucijadas, amados hermanos. Dios no nos llamó a estar en esas, Señor, ¿qué hago, esto o esto? No está mal preguntarse aquello o llegar a ese punto, pero usted no se puede quedar en ese punto, porque allí es donde usted debe entender y comprender que lo que Dios quiere es, Él te va a decir, hey, déjame a mí vivir
a través de ti. La mente de Cristo nunca está confundida. ¿Sabía usted eso? La mente de Cristo nunca está en una encrucijada. ¿Qué hago, esto o esto? La mente de Cristo es Dios mismo expresado, Dios mismo manifestado. Por lo tanto, cuando nos encontremos ante una toma de decisión, cuando nos encontremos ante una situación difícil, complicada, ¿qué es lo que tenemos que clamar y orar? Padre, me hago a un lado. Aquí, en esta situación, aquí en esta decisión, aquí en este problema, circunstancia, me pongo a un lado para que seas tú a través de mí, viviendo lo que es verdadero. La verdad, hermanos, es hacernos a un lado para que el Dios de la verdad sea visto a través de nosotros. Amén, mis hermanos. ¿Entendemos este punto entonces? Veracidad es dejar que Dios sea quien viva a través de nosotros. Es importantísimo, es crucial. Si entendimos esto, si esto se nos revela, viviremos en la vida de verdad. Si esto no se nos revela, seguiremos siendo cristianos que un día se sienten arriba porque dije la verdad, otro día se sentirán abajo porque dijeron la mentira. No, simple y llanamente, todos los días, Dios de verdad vive tú a través de nosotros. La verdad es una facultad de Dios, por lo tanto, solo Dios la puede manifestar y expresar en nosotros. Repito esto, la verdad es una facultad de la naturaleza de Dios, por lo tanto, solo Dios la puede manifestar, solo Dios la puede expresar. Y por supuesto, Él está buscando vasos que digan, Señor, yo quiero ser un vaso del Dios de la verdad. ¿Qué significa Dios fiel? Significa su naturaleza es lo que es veraz, es genuino, Él es Dios. Una palabra hebrea para verdad es la palabra emet y esta palabra emet significa estable, cierto, seguro, seguridad, certidumbre. No hay más, no hay certeza aparte de Dios. Hermanos, seguridad aparte de Dios no existe. No existe estabilidad aparte de Dios. Por eso su nombre es la roca. Fuera de Él no hay estabilidad. Yo puedo intentar construir una vida estable, segura, no lo es. Aparte de Él, no lo es. Él es la roca. Y Él está buscando y Él está enamorando un pueblo que lo conoce en esa realidad. Un pueblo que sabe, Él es estable, Él es seguro. Podemos entonces confiar en Él. Podemos estar seguros de lo que Él dice es la verdad. La necedad es cuestionar lo que Dios dice. La necedad es incluso, por causa del cuestionamiento, quitar a Dios de la escena. El ateísmo dice no hay Dios, no existe Dios. La necedad es ateísmo. Salmo 14 dice el necio en su corazón no hay Dios. Intentamos sacar a Dios y pensamos que podemos construir, por ejemplo, una sociedad segura. ¿Estado laico? Es una farsa, es una mentira. No existe tal cosa como un estado laico y próspero. Es una contradicción en sí mismo. Por eso, hermanos, mientras nos llamemos o mientras nuestra nación, nuestro país abogue por un estado laico, nunca verdaderamente prosperaremos. No que no debe haber religión en el Estado, no, es que no existe ninguna persona sobre la faz de la tierra que diga no tiene religión. Hasta el ateo tiene su religión. En su religión, Él es el Dios, Él decide. Cuando decimos Dios no te necesitamos, Dios no te queremos, saquemos a Dios de la Constitución como hizo la última Constitución que se aprobó en nuestro país, la de 2008. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Quitemos la única naturaleza que es estable y que es segura. ¿Podríamos esperar un país estable y seguro? De ninguna manera. Porque lo único estable y seguro es Él, es Dios. No podemos construir vidas estables, seguras, veraces, completas, íntegras aparte de Él. Tenemos que volver a la centralidad de quién es Él. Tenemos que volver a la centralidad del amor por Él. Eso lo define todo.
No es tampoco cuánto tiempo yo vengo a la iglesia. Es cuánto de ese Dios de verdad me impacta, cuánto de ese Dios de verdad me enamora, cuánto de ese Dios de verdad se ha vuelto mi señorío. No se trata cuánto me voy a esforzar por ser verdadero. No, Dios no quiere que tú te esfuerces por ser verdadero. Lo que Dios quiere es que tú le hagas el espacio al Dios verdadero. Y el Dios verdadero se manifestará con estabilidad, seguridad, certidumbre. Eso es lo que significa esta palabra emet. Viene de la raíz que significa levantar o sostener. Miren, ¿cómo es posible construir una vida que se sostiene aparte de Él? Criar como un padre o nodriza. ¿Qué significativa esa palabra? La palabra emet tiene que ver mucho con el cuidado que solo un padre, un ser más grande, puede dar al hijo. La crianza. Ese niño sin ese padre está perdido. Ese niño sin esa madre está perdido. Su carácter nos demuestra que Él es ese padre para nosotros. Su carácter verdadero, fiel. Que Dios sea verdadero quiere decir, cuando tú dices Dios de verdad, tú estás diciendo ese Dios me cuida, ese Dios me sostiene, ese Dios está a favor nuestro. Cuando tú estás diciendo Dios de verdad, tú estás diciendo aquello. Por eso un sinónimo de verdad es fiel. ¿Qué es lo que decimos? Nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. ¿Qué significa? Que Él cuidará, porque esa es su naturaleza. Dios cuida y Dios protege. ¿No le da a usted descanso esto? ¿No le da reposo? Él cuida todo lo que tiene que ver con su Hijo Jesucristo en nosotros. También significa hacer o ser firme, fiable. Hermanos, Dios es digno de nuestra confianza a ojos cerrados. Repito esto, Dios es digno de que yo le obedezca aunque yo no lo entienda, porque Él es Dios. A ver, pastor, explíqueme primero para ver si obedezco. No conoces el carácter veraz de Dios. Si Dios lo dice, aunque yo no lo entienda, aunque mi mentecita limitada, finita, no lo comprenda, Él es digno de ser obedecido. Él es digno de ser honrado con nuestra obediencia. La mente contraria es una mente que cuestiona a Dios. ¿Cuál es la antítesis de la veracidad? Allí está, veracidad versus engaño. La mente que cuestiona a Dios lentamente cae en el engaño del pecado. Una mente entenebrecida, una mente oscurecida, una mente que no puede entender, por más que se le explique. Yo no estoy en contra de la apologética, he estudiado mucho la apologética. Tuve clases de apologética, tengo libros de apologética, los he estudiado, me encanta, me apasiona todo lo que tiene que ver con la apologética. ¿Qué es la apologética? Es la defensa racional de la fe. La razón, porque Dios no es un Dios irrazonable. El punto es que su razón muchas veces llega a momentos donde mi razón no me alcanza para entender su razón. He estudiado mucho la apologética, tengo libros, la apologética, la defensa, por ejemplo, del Génesis, la defensa literal del Génesis. Muchos tratan de buscarle, vamos a acomodar el Génesis. Esos 6 días en que Dios creó los cielos y la tierra no son tan 6 días, sino que son una especie de periodos de tiempo, 6 periodos de tiempo. No. Y hay la evidencia racional que respalda que esos 6 días son 6 días literales. O que la tierra tiene millones de años. Que los animales, por ejemplo, los dinosaurios existieron hace millones de años. Tú vas a un museo y esa es la mentira que te meten. Los billones de años, hermanos, la tierra tiene el tiempo que dice la palabra de Dios que tiene. 6,000 años tiene la tierra. La tierra es una tierra joven. La tierra es un planeta joven. 6,000 años. Pero pastor, yo no lo entiendo. Sí, no lo vamos a entender si nos obstinamos en necedad. Pero Él explica a los humildes.
y a los humildes les hace entender su camino. Él les mostrará sus caminos. Por lo tanto, hermanos, yo no estoy en contra de la apologética, que es buscar todos los razonamientos. Hay libros, búsquelos, material en internet, muchísimo de apologética cristiana. La defensa de la existencia de Dios, la defensa de la existencia del relato del Génesis, la defensa de la resurrección, la evidencia lógica de la resurrección. Muchos dicen, ay, ¿qué evidencia tenemos que Cristo resucitó? Bueno, la apologética estudia todo eso desde un punto de vista de la razón. Y está bien, porque hay evidencias arqueológicas, tantas evidencias de varios tipos que confirman los relatos bíblicos. La arqueología lo que ha hecho es confirmar la veracidad de la palabra de Dios. Pero hermanos, miren, no nos podemos quedar en la apologética. La apologética tiene su lugar ahí, está bien. Pero nosotros no creemos a Dios porque la razón lo diga. Porque mi razón lo dice. Yo creo en Dios aunque mi razón no lo comprenda. Aunque en mi razón no entra. No es posible. Ay, no. Eso es lo que usted piensa. Eso es lo que ese libro anticuado dice. Tengamos cuidado con eso. Porque entonces caemos en el engaño, y el engaño es una mente oscurecida. Dios es veraz, Dios es verdadero, Dios es fiel, aunque usted y yo no lo entendamos. ¿Qué es lo que hacemos cuando Dios nos habla? ¿Qué es lo que hacemos cuando Dios nos confronta con su palabra? ¿Qué es lo que hacemos? Señor, aquí estoy. Me humillo, me rindo para que seas tú. Haciendo lo que tienes que hacer, hablando lo que tienes que hablar, mostrándome lo que tienes que mostrar, Señor. Pero me dispongo mi corazón para ti. Amén, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta palabra emet es muy importante, es depositar la confianza o creer. Depositamos la confianza, es seguro creer en Él. Es cierto. También esta misma palabra se traduce como inconmovible y comprobado. Dios es inconmovible. Todo lo de Él está comprobado en Él mismo. Este recuadro, veamos lo que nos dice. Tenemos que hablar la verdad en nuestro corazón para poderla hablar con nuestra boca. Entonces quiere decir que la veracidad es un ejercicio del corazón. No es un ejercicio de la boca. No es un ejercicio de nuestra vida, simplemente externa. No es un maquillaje que nos ponemos. Todo lo que usted intente hacerlo, voy a forzarme, voy a tratar de morderme la lengua para no hablar de más, voy a tratar de no exagerar, voy a tratar de decir lo que es. Eso de allí es tratar de modificar el maquillaje, lo externo. En realidad, la verdad es algo que hablamos en el corazón. La verdad, hermanos, es un ejercicio del corazón. Dice el Salmo 15, 1, 2. Señor Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Bueno, ¿dónde vive Dios? Esa es la pregunta que está haciendo. ¿Dónde vive Dios? ¿O quién vive con Dios? ¿Quién vive en la casa de Dios? ¿Quién morará en tu santo monte? En el santo monte estaba el templo. ¿Quién vivía con Dios allí? ¿Quién vive? ¿Quién tiene acceso a la casa de Dios, a la presencia de Dios? La respuesta está allí mismo. El que anda en integridad y obra justicia. ¿Quiénes son los que viven con Dios? ¿Quiénes son los que tienen acceso, intimidad con Dios? ¿Quiénes son los que están sumergidos en la presencia de Dios? Aquellos que aman integridad, que aman la justicia. Y continúa diciendo, que habla verdad. Creo que no están en la misma hoja que yo. Que habla verdad en su corazón. ¿Dónde se habla la verdad? ¿Con la boca? Se habla en el corazón. Acá tú decides hablar verdad. Acá tú te decides rendir. Señor, tú eres un Dios de verdad. En mi corazón yo deseo manifestar la verdad. ¿Qué dice Jesús a continuación en Mateo 12:34? Porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca.
Así que todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es en nuestro corazón tomar una decisión. Señor, yo quiero que mi vida sea un canal del Dios de verdad. No es tanto sostener la verdad. ¿Quién puede sostener la verdad? Más bien es que somos sostenidos por la verdad. La verdad nos sostiene. La verdad es un fundamento estable, hermanos. Podemos amparar, construir nuestras vidas en la verdad. Esto lo dijo Ironside. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para verdad y para cierto es la palabra amán. La variación es la palabra amén. Amán. ¿Sabía usted que cuando usted dice amén, está diciendo la verdad? Jesús frecuentemente utilizaba, cuando él quería hacer hincapié en algo, énfasis en algo, Jesús, en una verdad, Jesús, el énfasis lo denotaba ¿de qué manera? De verdad en verdad, o de cierto. ¿Qué es lo que está diciendo en el original? Amén, amén. ¿Sí? Así que ¿cuál es la definición más exacta de la palabra amén? No es simplemente así sea o así es. Estamos diciendo verdad. Por eso es que el nombre de Cristo en Apocalipsis, ¿cuál es? El amén. Su nombre, amén, es uno de los nombres de Él. ¿Por qué? Porque Él es verdadero. En verdad te digo, dijo por ejemplo en Juan 3:3. Ahí está, en verdad. ¿Qué está diciendo en el original, en el griego? Amén, amén. Amén, amén. No existen, por ejemplo, los superlativos en estos idiomas. ¿Sí? De verísima podría ser, ¿no? Si quisiéramos decirlo en español, diríamos de verísima o santísimo Dios. Pero se utilizan las repeticiones para hacer hincapié o énfasis en algo que queremos enfatizar. Por eso Jesús, cuando quería hacer énfasis en algo, en esta conversación con Nicodemo, por ejemplo, le quiere decir que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Jesús, ¿cómo hace el énfasis? De cierto, en verdad, amén, amén. En el recuadro al final dice, la verdad es el fundamento sobre el cual está edificado todo lo que permanece. ¿Qué permanece? ¿Qué es lo que va a permanecer? De aquí a 5 años. ¿Qué cosas estarán? De aquí a 10 años. ¿Qué es lo que estará? A 100 años. 200 años. De aquí a un tiempo ya no estaremos nosotros físicamente hablando, pero hay algo que permanece siempre. Permanece Dios. Y todo lo que es de Dios permanecerá. Todo lo que es de Dios permanecerá. No tenemos que preocuparnos. La obra de Dios, si es de Dios, permanecerá. Lo que no es de Dios, pasará. Todo lo que no es verdad es mundo. El mundo pasa. Sus deseos pasan. El que hace la voluntad de Dios permanece. Oswald Chambers dijo esto: nadie hace tropezar a otros al decir la verdad. Oh no, pastor, es que si digo la verdad podemos causar tropiezo. No, la verdad es la verdad y a nadie hace tropezar. Fuentes de verdad. Vamos a ver fuentes de verdad. ¿Qué la palabra de Dios dice es la verdad? Primero, por definición, Dios es la verdad. Dios es la verdad. Dice Deuteronomio 32, versos 3 y 4, porque yo proclamo el nombre de Jehová, atribuí grandeza a nuestro Dios, la roca. Ahí está. El significado de verdad está asociado a estabilidad. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad. Ahí está la palabra raíz, emet. Es un Dios sin injusticia, justo y recto es Él. ¿Se da cuenta? Algo muy importante, la verdad está conectada, la veracidad. Híjole, mis marcadores están, ya parece secos.
3 semanas y se secaron. La verdad, hermanos, está conectada al carácter justo de Dios. Su verdad está conectada a su justicia, a su rectitud. Nuevamente, ¿por qué? Porque es lo único genuino. Lo que no es de la verdad es injusticia, es chueco, es recto. Entonces, mis hermanos, la fuente de la verdad es Dios. El Señor Jesús es la verdad. Él les dijo en Juan 14:6, no anoté la cita ahí, se me escapó. Usted la puede anotar, por favor, ahí al ladito. Juan 14:6. Él les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermoso, hermanos. No necesitamos buscar verdad aparte de Él. Él es la verdad. No pidamos, Señor, yo quiero hablar simplemente la verdad. Yo quiero que Cristo se exprese en sus palabras a través de mí. Que Él viva a través de nosotros. Ese es el llamado que el Señor nos hace a todos nosotros hoy aquí, mis hermanos. Vamos a hacer esta tareita con su diligencia, por favor. ¿Qué puedes observar tú como irónico en las acciones de Pilato, quien le hace una pregunta a Jesús en Juan 18:38 y luego toma la decisión de entregarlo para ser crucificado? Juan 18:38, respondamos esta pregunta. ¿Qué puedes observar como irónico en las acciones de Pilato? Que le hace una pregunta a Jesús y luego toma la decisión de entregarlo para ser crucificado. La respuesta está allí. Bueno, no es que está allí la respuesta, pero vamos a meditar la respuesta. ¿Qué le dice en Juan 18:38? ¿Qué dice Pilato? Jesús está siendo juzgado por 3 cortes. Fue juzgado primero por el Sanedrín. No encontraron forma para deshacerse de él. Hablábamos el domingo, el amor no se porta indecorosamente. El amor no hace nada indebido. El amor no es ofensivo. El amor no es tropiezo para otros. Su conducta es una conducta irreprochable. Así se comporta el amor. Ahora, ese es Cristo. Las cortes terrenales quieren encontrar una forma de poder deshacerse de él. Las cortes terrenales, la corte del Sanedrín, no puede encontrar porque su conducta es íntegra. Luego va la corte, segunda corte, la corte de Herodes. Herodes tampoco puede hacer nada. Y por último, Pilato, quien dice, no encuentro nada en este hombre. Sin embargo, él como gobernador del ejército conquistador, del que predomina allí en Israel, el Imperio Romano, ¿qué es lo que Pilato entonces dice? Delante de Jesús, dice Jesús en el versículo anterior, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo irónico? Amén, así es. La verdad estaba parada delante de él. La verdad estaba frente a Pilato. Porque la verdad no es un atributo o es un conocimiento que adquirimos. La verdad es Dios mismo, su naturaleza. Hermanos, el Espíritu Santo es la verdad. Primera de Juan 5:6, me encanta esto, dice, el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad. Quiere decir que está en nosotros entonces, porque fuimos sellados con su Espíritu.
Los que son de Cristo están sellados por su Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que es la verdad. La verdad, por lo tanto, es un Espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios. Él es la verdad. Por eso es que Él nos lleva a Cristo, nos alumbra a Cristo, nos conduce a Cristo, mis hermanos. Cuarto, fuente de verdad. ¿Cuál es? La palabra de Dios es la verdad. El que discute con la palabra de Dios está discutiendo contra Dios. Porque no es un conocimiento, no es una teoría, es la naturaleza de Dios. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, cuando usted se sienta a la palabra de Dios, cuando usted se sienta a meditar la palabra de Dios, está meditando una naturaleza. Está meditando una realidad, es Dios mismo. Yo oro que el pueblo del Señor madure en entender que cuando nos acercamos a la palabra, no nos acercamos a entender conceptos, definiciones meramente. Cuando yo me acerco a la palabra, es el único libro que está vivo. Porque ese libro, más que un libro de conceptos, definiciones, conocimientos, allí está Dios manifestando su propia naturaleza. Su palabra es la verdad. Y la verdad no es un concepto, la verdad es la esencia misma de Dios. Qué hermoso, mis hermanos, la palabra de Dios. Por lo tanto, enamorémonos de la palabra de Dios. No vayas a la palabra a aprender versículos, no vayas a la palabra a encontrar consejitos. La palabra de Dios no es para simples consejitos de cómo hacer esto, cómo hacerlo de acá, cómo soy mejor aquí, cómo soy mejor allá. No, yo me sumerjo en la naturaleza de Dios. Meditar en la palabra de Dios es sumergirme en la naturaleza de Dios, entendiendo que esa realidad es dinámica, cambia, transforma, ajusta mi corazón, mi mente, para manifestar a Cristo, mis hermanos. Quinta fuente de la verdad, ¿cuál es? La ley de Dios es la verdad. Y muchos quieren descartar la ley de Dios. Muchos en un entendimiento ignorante, poco preciso. No, ya no estamos en la ley y desechan la ley de Dios. Desechan el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. No, ya eso no va. Eso ya pasó. Jesús les responde: el cielo y la tierra pueden pasar, mi ley no pasa, dice el Señor. ¿Quién nos dijo que la ley caducó? ¿Dónde está? Pues, por favor, muéstreme el versículo donde nos diga que la ley caducó. ¿Dónde dice que la ley caducó? Si la ley es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Dios mismo. La ley no ha caducado. Lo que caducó, lo que quedó obsoleto, es toda figura y toda sombra de intentar obedecer en nuestras fuerzas esa bendita ley, esa bendita palabra. Cuando se nos dice ya no estamos bajo la ley, se nos dice ya no están en su esfuerzo por hacer eso. Ahora eso, la ley perfecta está en sus corazones. Escribiré mi ley, ¿en dónde? En sus corazones. Dios no cambió la ley. Dios ahora la escribió en nuestro corazón, pero su ley no ha pasado. La ley de Dios es la verdad. Dice el Salmo 119, 2 versículos allí: tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Más adelante allí mismo dice: tú estás cerca, Jehová, y todos tus mandamientos son verdades. Ahora, abracemos por un instante el argumento de que la ley pasó. Pero aquí me dice: tus mandamientos son verdad. Entonces, hermanos, ¿cómo es eso? Pero si la ley es estable, es inconmovible, si la verdad es estable, es inconmovible, ¿cómo es eso de que ya pasó? No puede jamás pasar. Su ley sigue hablando, su ley sigue mostrando a Dios, su ley sigue revelando a Dios. Hermanos, su palabra desde el Génesis al Apocalipsis lo revela a Él. No desde Mateo recién hasta Apocalipsis.
toda su palabra lo revela a Él y lo sigue revelando hoy. Yo lo que tengo que hacer es mi mentecita, que pequeña, finita, tengo que ajustarla a que lo entienda, que lo comprenda. Clamar, humillarse delante de Dios, porque la humildad es el requisito para Dios revelarse. Sexto, mis hermanos, sexta fuente de la verdad: el Evangelio es la verdad. ¿Qué es el Evangelio? Es la noticia de que ahora Dios ha puesto su Espíritu en los hombres por medio de la obra de Cristo, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad. Está hablando Pablo a la iglesia. Ustedes lo oyeron antes en la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El Evangelio que ha llegado hasta vosotros. El Evangelio es la palabra de verdad. Por lo tanto, estamos yendo en precisión. Todo aquello que no se conforma al Evangelio es una mentira, es una falsedad. Alguno dirá: bueno, yo soy estricto, guardador de la ley, la Torá, desde la ley, los 5 libros que le llaman la Torá, los profetas, los escritos, todos los demás, desde Jueces en adelante, hasta Malaquías. Pero yo no creo en el Nuevo Testamento. Yo no creo, es más, en ese Mesías. Eso es lo que predica el judaísmo. ¿Qué están haciendo ellos? Quedaron en la sombra y no pueden entender que esa ley se cumple en Cristo. Han rechazado el Evangelio. Precisión es entender que la ley se comprende en el Evangelio, porque el Evangelio es la fuente de la verdad. Explica la ley de Dios. Aquí tenemos la figura y en el Evangelio tenemos la explicación de la figura. ¡Wow! Todo es en Cristo, todo se cumple en Cristo. Qué hermoso, mis hermanos. Leamos el recuadro aquí. Cada mentira es un eslabón más en la cadena que aprisiona nuestras almas. Cada vez que yo me expreso fuera de la verdad, nos estamos aprisionando. Pero hablar la verdad nos libera. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad. Ahora, ¿qué concepto tiene el poder de liberarnos? Ningún concepto. No está hablando de conocer un concepto, es una persona, Cristo en nosotros. Decir lo que se nos viene a la mente no es veracidad. Ahora otros dicen: entonces yo voy a hablar todo lo que está en mi corazón. Decir, no, eso no es veracidad. Eso se llama falta de discreción, ¿sí? Imprudencia. No es que tú tienes que ser atolondrado para hablar sobre pretexto de que tienes que decir la verdad. No, mis hermanos. La verdad siempre medita en el corazón para dejar manifestar a Dios. Decir una mentira es como meter un clavo en la pared de nuestro carácter. Cuando hablamos la verdad, quitamos el clavo, pero queda la marca. Interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace la verdad? Vamos, ¿qué hace la verdad al final de la página 2? La verdad tiene poder, porque es la esencia misma de Dios. Importante esa declaración allí. La verdad es poderosa, mis hermanos, porque es la esencia misma de Dios, por medio de la cual realiza su obra en el mundo. Todo lo que es Dios es verdad, y es la verdad lo que tiene el poder de crear las cosas. La verdad creó los cielos y la tierra. La verdad creó al hombre. La verdad fue lo que hizo posible la obra de Cristo en la cruz. La verdad, mis hermanos. Veamos entonces el fruto de la verdad, el trabajo de la verdad. Primero, la verdad nos trae a Cristo. Si yo verdaderamente estoy en Cristo, es por causa de la verdad. Si tú verdaderamente estás en Él, es por causa de la verdad. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Dios ejerciendo su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ser pueblo de Dios es una gracia, es una dicha, es un privilegio, gracias a la palabra de verdad. La verdad vino, la verdad dio a luz en nuestro corazón
una vida resucitada, una vida de verdad. El ejercicio de su voluntad. ¿De quién nacimos entonces? ¿Por voluntad de hombre? ¿Por voluntad de mujer? El ejercicio de su voluntad. Amar a Cristo y seguir a Cristo es un ejercicio que solo Él puede hacerlo en nosotros. Cuando usted ve una persona obstinada, necia, rechaza a Dios, rechaza el Evangelio, rechaza a Cristo, ¿qué es lo que usted debe hacer? Ponerse a pelear con la persona. Tiene que hacer dos cosas. Primera, clamar a Dios para que Dios, en el ejercicio de su voluntad, revele a Cristo en ese corazón. ¿Por qué? Porque solo la verdad, la palabra de verdad, puede producir nuevo nacimiento. Caso contrario, usted estará peleando con alguien por querer reformar a alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la iglesia de este tiempo? Que está llena de cristianos no nacidos de nuevo. Creen que son, pero no hay evidencia de aquello. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que clamar a Dios cuando vemos eso, cuando vemos en nosotros evidencias de que esa evidencia que veo en mí, eso no es de Cristo. Señor, clamo a ti para que el Espíritu de la verdad nos traiga a libertad. Amén. Es la verdad la que nos trae a la luz. Juan 3:21, es por causa de la verdad que usted viene a la luz. Si usted no ama la verdad, Cristo la verdad, Cristo en verdad, si usted no se enamora de Cristo, quien es la verdad, su carácter fiel, su carácter estable, veraz, preciso, genuino, hermanos, usted va a permanecer en tinieblas, porque solo el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Juan 3:21. Entonces la verdad está conectada a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. Mantener las cosas en las tinieblas es un ejercicio fuera de Cristo. Tercero, la verdad purifica nuestras almas. Primera de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado, vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Wow. No le podemos pedir al que rechaza la verdad que ame a su hermano. Porque solo la verdad nos purifica. Si usted tiene algo contra un hermano, contra un semejante suyo, dice: Señor, hazme libre por tu verdad. Porque dice la palabra que al obedecer a la verdad, en obediencia a la verdad, ustedes purifican sus almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La verdad es pureza. La verdad es lo único que es en verdad puro. Es puro. ¿Cuánto necesitamos? Yo siento que Dios nos está hablando porque Él quiere purificar a su pueblo. Él quiere hacerlo un pueblo que expresa la verdad, que expresa a Dios. Amén. La verdad nos libera, mis hermanos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos libera destruyendo ideas y conclusiones falsas que nos mantienen en miedo y esclavitud. No luches con la mentira. No luches contra la mentira. No luches contra lo falso. No luches contra lo poco preciso, genuino. No, abraza la verdad. Este ejemplo lo hemos escuchado antes algunos, quizás otros no. Los mejores cajeros, detectores de billetes falsos son aquellos que han sido entrenados no a conocer todas las posibles falsificaciones que se pueden hacer a los billetes,
Los mejores detectores son aquellas personas que han sido entrenadas solamente con el billete verdadero. Toda su vida, o mejor dicho, todo su entrenamiento, lo que han hecho es familiarizarse con el tacto mediante con los billetes falsos, con los billetes verdaderos. Entonces rápidamente cuando a sus manos llega un billete que es falso, pueden ellos, no, esto no es. Ellos pueden descartarlo, detectarlo. Yo no necesito conocer todas las falsedades. Tristemente en los seminarios se enseña una materia, ¿cuál camino? Y se enseñan sectas y religiones del mundo. No hace falta conocer las sectas y religiones del mundo. Lo que necesitamos es conocer la verdad. Y cuando venga algo que es falso, lo vamos a detectar. Lo vamos a discernir. Yo no necesito, muchos jóvenes quieren probar lo falso. Quieren probar el mundo. No necesitas probar el mundo. Necesitas amar la verdad. Y entonces, cuando venga lo falso, si tú amas la verdad, vas a detectar lo falso y vas a echarlo de tu vida. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Las armas de nuestra contienda son poderosas en Dios para destruir fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, destruyendo fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Mis hermanos, la verdad es el arma de nuestra contienda. Es la verdad la que destruye argumentos falsos. Es la que destruye todo razonamiento humano. Todo razonamiento humano que no se ajusta a Dios es una mentira. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Ir armados con Cristo, quien es la verdad. Si Cristo, la verdad, está en ti, entonces tú estás listo para dejarlo manifestar. Tú estás listo para rendirte a esa realidad. Anda, sin temor alguno. Señor, ¿y qué vamos a decir cuando seamos enviados? No se preocupen por lo que van a decir. Manifiesten a Cristo la verdad. La verdad es la que destruye toda falsedad. Amén, mis hermanos. La verdad que es Cristo en nosotros. Conozcamos la verdad. Yo no estoy aquí motivando el no estudiar, pero el estudio ilumina una realidad interna. Entendamos esto. Necesitamos conocer, necesitamos estudiar. Hermanos, si usted tiene la oportunidad de ir a un seminario, vaya al seminario. Ir a un instituto bíblico, vaya al instituto. Pero entienda las cosas en su correcto orden. El estudio tiene que iluminar la realidad del Cristo en mí. Si el estudio lo que hace es llenarme la cabeza, pero no está iluminando una esperanza gloriosa que habita en mí, entonces, hermanos, ese estudio no aprovecha. Es conocimiento que envanece. He estudiado, he ido al seminario, he hecho seminarios en línea. Hermanos, si hay algo que Dios puso en mi corazón hace mucho, estudiar, prepararme. Sin embargo, cada vez el Señor iba haciéndome entender que la realidad más gloriosa no es la que yo puedo adquirir con mi mente. La realidad más gloriosa es la que habita en mí, y que todo lo que yo estudio con mi mente, todo lo que memorizo con mi mente, todo lo que yo leo con mi mente, simplemente tiene que iluminar una realidad más gloriosa que está en mí. Cristo en nosotros. La esperanza. Mis hermanos, quinto, la verdad nos conduce en el camino correcto. Salmo 43 dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. La verdad, mis hermanos, es la que nos conduce. La verdad es la que se manifiesta en dirección. ¿Hacia dónde vamos? La verdad nos dirige. Hermanos, sexto, la verdad nos posiciona y nos equipa para adorar a Dios. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales, a esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, son los que el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle
en espíritu y en verdad. Entonces, la verdad nos posiciona en el lugar correcto. Me encanta esta definición de adoración. Muchos asocian la adoración con canciones lentitas. Vamos a las alabanzas y luego nos vamos a la adoración. Cantemos unas canciones primero de alabanzas, pastor, y luego cantamos unas canciones de adoración. Bueno, eso es litúrgico, evangélico, pero no es bíblico. La adoración no tiene que ver con canciones lentas. La adoración es muerte en la Biblia. La adoración siempre habla de un sacrificio. Cuando en la Biblia leemos vamos a adorar, está diciendo vamos a una muerte. Vamos a un sacrificio. Así que, hermanos, adorar en realidad significa morir. Yo creo que debemos cambiar la forma en cómo decimos, ¿no? Cuando vamos a cantar los cánticos, vamos a morir todos. Porque la adoración es una muerte. Es una muerte a mí. La palabra proskuneo, que es una de las palabras para adoración en la Biblia, significa literalmente postrarse rostro en tierra. Es una actitud de muero a mí, me rindo yo, no soy yo, para que tú seas visto. Los sacrificios, mis hermanos, eran con el fin de que la culpa sea expiada, perdonada. ¿Para qué? Para que Dios sea manifestándose en perdón, en libertad, en vida. Entonces, hermanos, la adoración es... Ahora, la pregunta es, ¿será que nosotros podemos adorar como el Padre espera que se le adore? El único que pudo adorar al Padre, el único que pudo ser un sacrificio perfecto, fue Cristo Jesús. Él es la ofrenda perfecta. Él murió completamente a sí mismo para hacer espacio a la vida del Padre. Él es en otras palabras, mis hermanos, la adoración no es algo que cantamos, no es algo que decimos. La adoración es Cristo. Pastor, ¿y nosotros tenemos que adorar? ¿Cómo vamos a adorar ahora? Cuando tú fuiste traído a Cristo, tú fuiste convertido en adoración al Padre. Por lo tanto, la adoración no es algo que hacemos en precisión. En precisión, entendamos esto, mis hermanos. La adoración no es algo que hacemos. La adoración es un estado al que fuimos traídos. Hermanos, ¿cómo es que adoramos nosotros? ¿Cantando? No. Cada vez que yo tengo conciencia de que estoy unido a Cristo, estoy siendo la adoración. Estoy adorando. Hermanos, creo que no todos lo ven todavía. Adoración. Para nosotros, mis hermanos, creyentes del nuevo pacto, la adoración es una posición. La adoración no es lo que cantamos, no es lo que decimos. La adoración es que fuimos unidos al sacrificio perfecto, a la ofrenda perfecta, que es Cristo. Por lo tanto, en el nuevo pacto, la precisión no es decir, vamos a adorar. La precisión en el nuevo pacto es decir, en Cristo somos adoración. Porque fuimos unidos a la ofrenda perfecta. Qué hermoso es eso. Y ahora la siguiente pregunta, pastor, ¿y qué es la alabanza? ¿Qué es la alabanza? ¿Las canciones rápidas? ¿Jubilosas? Tunga, tunga, tunga. ¿Qué es la alabanza? Si la adoración es una posición, ¿qué es la alabanza? El capítulo que nos define la alabanza es Efesios capítulo 1. Varias veces, 3 o 4 veces, se nos dice que fuimos creados para su alabanza. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es la alabanza entonces, mis hermanos? La alabanza es la expresión de mi posición. Cada vez que yo me expreso desde esa posición, estoy alabando. En otras palabras, alabanza es mostrar a Cristo. Cuando alguien vio a Cristo en ti, tú alabaste. Cuando el mundo alrededor tuyo fue cambiado por la revelación de Cristo a través de ti, tú alabaste.
Porque la alabanza es la manifestación de Dios. Adoración, mi posición. Alabanza, cada vez que yo me expreso desde esa posición para que Dios se haga evidente en mi vida, en mi relación, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo. Cuando la gente ve a Cristo, tú estás alabando. Esto de aquí es un curso que dimos en una iglesia hace unos meses atrás. Sería bueno en algún momento profundizarlo. Es riquísimo este entendimiento. Esto cambió mi entendimiento completamente. Porque la adoración es una posición y la alabanza es la expresión. Quitemos de nuestra mente adoración, canciones lentas, alabanza, canciones rápidas. No. Fuimos unidos a Cristo, ya adoramos. No hay otra adoración. Jesús le dice a la mujer samaritana, los judíos, ¿qué dicen? En Jerusalén. ¿Y ustedes qué dicen? En Jericín. Ok, bueno, les digo que no va a ser ni allí ni allá. La alabanza, la adoración verdadera es aquí, en Cristo, en espíritu y en verdad. La discusión de la adoración se resuelve rápidamente entendiendo que la mujer entienda que frente a ella está el único que fue la adoración perfecta. Cristo es la adoración perfecta. Amén. Cada vez que cantamos, mis hermanos, es importante este ejercicio. El día domingo cantamos esa canción, ofrenda. Créame, dentro de mí yo estaba, Señor, yo estoy cantando las palabras de Cristo el Padre. Porque nada bueno puede salir de mí. Todo lo bueno es solo Cristo en mí. Mis hermanos, esto es muy importante entenderlo. Cuando cantamos, Señor, te daré mi vida, ten cuidado. No, piensa siempre, el único que da la vida y que dio la vida perfectamente es Cristo. Te entrego, Señor Dios, todo mi corazón. No, tú has fallado en entregarle todo tu corazón al Señor. Pero Señor, gracias porque Cristo en mí es esa ofrenda perfecta. Cristo en mí es esa entrega perfecta. Y en la entrega de Cristo yo también entrego. En la rendición de Cristo yo me rindo. En el amor de Cristo al Padre, ahí estoy también yo, amando al Padre. Gracias, Señor. Es en Cristo la posición. Por eso el número 6 dice, la verdad nos posiciona. Fui muy preciso al poner ese término ahí. La verdad nos posiciona para adorar a Dios. Amén. Séptimo, mis hermanos, la verdad nos purifica de toda iniquidad. Con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Amén. El trono, la autoridad se establece con misericordia y verdad. La lujuria y las adicciones mantienen a muchos en esclavitud. Este control es ejercido por un espíritu de inmundicia. El primer paso entonces para la purificación y liberación es clamar a Dios por misericordia. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Cuál es la clave para la libertad? ¿Cuántas veces usted ha clamado? Un clamor es un grito desesperado del corazón. Señor, solo tú, verdad, me puede librar, Señor. Sálvame, límpiame por tu poder. El segundo paso entonces, el primer paso es clamar en arrepentimiento. El segundo paso es confesar los pecados y arrepentirse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, ahí nuevamente lo tenemos, verdadero. Él es verdadero. Él es fiel, Él es justo. El tercer paso es llenar nuestros corazones con la verdad de Dios y meditar en ella de día y de noche. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ahí yo quiero que note los términos en negritas, porque ese es nuestro trabajo. Guardar. ¿Qué es guardar? ¿Qué se guarda? ¿Qué cosas se guardan? ¿Usted guarda la basura?
usted la desecha. ¿Qué se guarda? Lo valioso. Lo que uno atesora lo guarda. Y lo que más atesora lo guarda muy bien, ¿verdad? Todavía más, así es. Guardando tu palabra. La palabra de Dios tenemos que guardarla. Lo que Dios dice, amarlo, abrazarlo, atesorarlo. Con todo mi corazón, ahí está. Te he buscado. ¿Cómo buscamos a Dios? Ay, aquí vengo a buscar a Dios. No. Con todo mi corazón te he buscado. El resultado será, no me desviaré de tus mandamientos. Y el tercer versículo, el versículo 11, en mi corazón he atesorado. ¿Es la palabra un tesoro? Atesora. ¿Cuánto atesoras a Dios revelado en su palabra? Porque ellos, los que atesoran, dice, para no pecar contra ti. ¿Cuál es la victoria sobre el pecado? Atesorar su palabra. Si la palabra de Dios está en segundo, tercero, por ahí, algún puesto en nuestras vidas, arrepintámonos. Porque si la palabra no es mi tesoro, nunca tendré victoria. Porque su palabra es verdad. También necesitamos reconocer los pecados y las iniquidades de nuestros antepasados y confesarlos. Daniel hizo aquello. Recuperar el terreno cedido a Satanás, porque cuando nosotros nos expresamos desde la realidad opuesta, contraria, le damos terreno a Satanás. Dice, airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Cuando yo permanezco, le estoy dando lugar al diablo, y cuando venimos en arrepentimiento y hemos llevado estos pasos, es necesario decir, Padre, en el nombre de Cristo, recupera el terreno que yo mismo entregué, el terreno de mi alma, de mis pensamientos que yo entregué a las tinieblas. La falta de perdón es un terreno de las tinieblas. Y si tú quieres ser libre de esa atadura, de esa amargura, tú tienes que arrepentirte y decirle, Señor, recupera el terreno que yo entregué por la falta de perdón. Hemos hablado eso bastante en seminarios anteriores. Ocuparse en serios tiempos de ayuno y oración. Hermanos, cada vez yo quedo sorprendido del poder del ayuno y la oración. Lo que la mayoría desprecia, lo que la mayoría prefiere ignorar cuando se habla. Hermanos, puedo decirle, no porque he escuchado a alguien hablar de esto, porque lo he vivido, el ayuno trae libertad. El ayuno trae verdadera libertad. Ese es el ayuno del Señor. Un ayuno con conciencia. Padre, el ayuno verdadero es para libertar a los oprimidos. Cuando tú ayunas, tú tienes que tener una lista de personas a las que vas a liberar en tu corazón. Cuando tú ayunas, tú tienes que tener entendimiento de que es para traer vida a otros. Dios no promueve un ayuno egoísta. Dios solamente respalda y bendice un ayuno que es en función de otros. Isaías 58 lo dice claramente. En la lucha continua entre el bien y el mal, la verdad es el arma que gana la batalla. Tú sé un canal de la verdad. Deja que Cristo la verdad viva, vas a ver que la verdad siempre vence. Segunda de Corintios 13:8, esta carta el apóstol Pablo escribió para respaldar el ministerio que él había recibido de Dios cuando muchos lo estaban cuestionando. Y Pablo dice aquí, nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Cuando Satanás habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás no sabe hacer otra cosa que expresarse desde la mentira. Octavo, mis hermanos, la verdad protege a líderes. Lealtad, que es la palabra Hesed, bondad, misericordia, y verdad guardan al rey, y por la justicia sostiene su trono. Un hombre, un gobernante que no ame la verdad, que no abrace la verdad, o sea, que no abrace a Dios, es un gobernante que no se afianzará.
que no se establecerá. Por eso pueden venir los mejores planes de gobierno. Mi hermano, yo oro que usted esté cambiando sus oraciones y su perspectiva acerca de los asuntos que tienen que ver con la política, el gobierno. Hermanos, puede venir alguien con las mejores ideas y propuestas económicas. ¿Por qué votas eso? No, porque son las mejores propuestas que he escuchado. Y Dios, Él ama la verdad. Él ama a Dios. No, si no ama a Dios, si no hay un lugar de honra al Señor, eso no sirve. ¿A qué se explica el éxito del Salvador en estos momentos? Hace una semana fueron las elecciones en El Salvador y Dios respaldó una vez más a este gobierno. ¿Y cuál es? ¿Qué me encanta de Nayib Bukele? Me encanta. Siempre está reconociendo a Dios. Nunca él mismo se hace de glorias que no le pertenecen, se arroga glorias, esa es la palabra, que no le pertenecen. Nunca. Hay un video donde él explica a un conjunto de líderes, donde él explica paso por paso el plan que llevaron a cabo para desarticular a las bandas. Hermanos, El Salvador era conocido como el país más peligroso del mundo. Un país tan pequeñito, pero era el exportador de terrorismo y crimen número 1 del mundo. Las famosas bandas Latin Kings y todas esas conocidas, ¿de dónde salieron? De allí, El Salvador, las maras y todo eso. Ellos se estaban enfrentando contra un serio enemigo, un serio adversario. Si no, dése cuenta aquí en nuestro medio, donde no hemos llegado a los niveles del Salvador y cuán difícil se le ha hecho a los gobernantes luchar con esto. Bueno, pero él en esta conferencia empieza a explicar paso a paso qué fue lo que hicieron. Él explica, nosotros corríamos un serio riesgo, porque donde desarticulábamos a unos, iban a correr la voz y los demás se iban a equipar para defenderse, para atacar. Dice, desde el primer momento supimos que estábamos derrotados. Y entonces fuimos a Dios y le dijimos, solo Dios tú puedes hacer que esta guerra imposible pueda ser ganada por ti, Señor. ¿Te imaginas eso? Un presidente diciendo eso. Un presidente que haya tenido el éxito de Bukele, que no teme a Dios, estuviera diciendo, es que nuestra inteligencia, es que nuestro plan funcionó. Él dice, desde el primer momento sabíamos que si Dios no peleaba por nosotros, nosotros nunca podíamos vencer a este enemigo. Mis hermanos, y él detalla paso por paso qué fue lo que hicieron. ¿Y sabe lo que dice? Cada vez que dábamos un paso, nos aseguramos que era Dios el que nos estaba diciendo que lo demos. No tomábamos ningún paso si Dios no nos decía que lo hagamos. ¡Wow! Algo que vino de Dios, ¿saben qué fue? Él dice, todo político al haber desarticulado, eran 3 grupos principales. Desarticularon al primero. ¿Qué hubiera hecho un político común y corriente? Vamos a las noticias. Esto es lo que hemos hecho. Esto es lo que hemos logrado. Ya desarticulamos a uno. Ellos permanecieron siempre en silencio. Cosa que los otros nunca llegaron a saber lo que estaba pasando. Las demás bandas nunca llegaron a saber que él poco a poco estaba desarticulando a los grupos delincuenciales. ¿De dónde vino ese entendimiento? Cuando tú reconoces a la verdad de Dios. La verdad protege a los líderes. Es relevante en la página 4 que el trono no se establece con verdad y justicia, sino con verdad y misericordia. Cuando la gente viola la verdad, es natural responder ásperamente, pero la lealtad se desarrolla cuando un líder enseña la verdad y demuestra el fruto del Espíritu en amor, amabilidad, paciencia, humildad, dominio propio, todo el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Por esta razón se nos instruye a hablar la verdad en amor. Siempre la verdad fluye en el amor. Fluirá en el amor.
¿Cómo podemos aprender la verdad? Veamos estos pasos, mis hermanos, rápidos. Por naturaleza tendemos a aceptar ideas falsas, ya que los caminos de muerte apelan a nuestros razonamientos humanos. Sí, eso fue lo que hizo la serpiente. La serpiente apeló al entendimiento natural humano y es por eso que abrazaron la mentira. Tarea. ¿Cuál es el peligro de confiar en lo que creemos que está bien según Proverbios 14:12? ¿Cuál es el peligro de confiar en lo que creemos que está bien de acuerdo a lo que dice Proverbios 14:12? ¿Cuál es el peligro que hay? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad para no ceder a ese peligro? ¿Cuál es ese peligro? Esta es su tarea. ¿Cuál es ese peligro? Muerte. Confiar en lo que creemos produce muerte. ¿Qué dice este pasaje? Lo tenemos allí tal vez. ¿Qué dice este pasaje? Hay camino. ¿Que a quién? Al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Ante esto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Si hay caminos que al hombre le parece derecho, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Todo lo que tiene que ver con el hombre siempre termina en muerte. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios nos sacó de la ecuación. Porque si entrábamos en la ecuación, terminaba esto en muerte. Ese es el antiguo pacto. El antiguo pacto Dios lo establece para dejar claro que todo lo que depende del hombre, de tus razonamientos, de tus ideas, de tus conceptos, todo lo que depende de ti, se centra en ti. La religión de estos tiempos, la religión del anticristo, ¿cuál es? El hombre es el centro. Siempre termina en muerte. Yo decido, yo creo, yo pienso, es mi opinión. No, tu opinión no interesa, con todo el respeto. Interesa Dios. Dios quita al hombre de la ecuación porque lo que es el hombre termina en muerte, para que solo quede Dios. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Me quito de un lado, Señor, seas tú y solamente tú. Es fácil creer las mentiras que vienen de Satanás. Es más, dice, le parece derecho. Tú podrías estar creyendo que estás bien. No, pero yo creo que estoy bien. Tengo todos los razonamientos, tengo todas las justificaciones. Hay camino que al hombre le parece derecho. A las personas esclavas de la mentira, Jesús les declaró. ¿Qué les declaró? Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida, un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay nada de verdad en el diablo. Cuando habla mentira, es lo normal. ¿Por qué? Porque habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, versos 10 al 11, vamos a ver esta tarea. ¿Cuál es el juicio que Dios envía a todos aquellos que no abrazan la verdad? Aquellos que de una u otra forma la rechazan. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para no ser expuestos a ese juicio? ¿Cuál es el juicio a aquellos que rechazan la verdad? Los que no abrazan la verdad. ¿Cuál es el juicio? Hay un juicio severo para todo aquel que rechaza la verdad. ¿Cuál es ese juicio, hermanos amados? Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 11. Él
mismo error los engaña. Dios permite. ¿Qué es eso? Cuando una persona no abraza la verdad, se endurece contra la verdad, abraza la mentira, ¿qué es lo que Dios permite? Un espíritu de error, un espíritu de engaño. Y eso no es que Dios mismo lo permite. Eso fue lo que hizo con Faraón. Él rechazó la verdad y Dios dice, ok, aquí viene el juicio. Más dureza, más engaño. Muchos osan a decir, no, pero es que Dios lo endureció a Faraón. No, mi hermano. El pecado, su decisión de rechazar la verdad, lo endureció. Ahora, cuando tú te endureces con el pecado, viene un juicio. Dios permite el engaño. Y crees que estás haciendo bien. Faraón pensaba que él estaba haciendo lo bueno. ¿Sabía usted eso? Él creía que estaba haciendo lo bueno. Cada vez que hemos comprometido la verdad, cada vez que hemos rechazado la verdad, hermanos amados, entendamos esto. Hay un juicio que viene. Dios permite que seamos engañados, que permanezcamos en una espiral en descenso y vamos descendiendo más y vamos descendiendo más hasta que Dios nos otorgue el arrepentimiento, hermanos amados. Por eso es importante, hermanos, esta clase no es una clase más. Esta clase es un llamado a amar la verdad. Porque aquellos que aman la mentira caen en juicio de engaño. Para caminar en la verdad necesitamos iniciativa y diligencia en las siguientes áreas. Llenar nuestra alma con la verdad. Llénate de la verdad. Santiago 1:21 dice que la palabra implantada puede salvar nuestras almas. Implanta la verdad. Abraza la verdad de Dios como una persona, como una realidad. Estudia el significado de la verdad. Dice Dios que el obrero diligente se presenta a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, maneja con precisión, rectitud, sabe trazar la palabra de verdad. ¿Por qué tenemos muchas corrientes y muchas ideas acerca de la misma palabra de Dios? ¿Por qué muchas interpretaciones, hermanos amados? Si es una solamente, la mente de Cristo. Porque cada uno viene con su propia interpretación. Hermanos, cuando Cristo no está dividido, Cristo es uno, Cristo tiene una mente, Cristo no tiene 2, 3, 4, 5 mentes. Hay una sola mente, la mente de Cristo. Y a esa mente fuimos traídos. ¿Por qué entonces muchas interpretaciones? Aquí lo está respondiendo. Porque no han sido diligentes en amar la verdad, en abrazar la verdad. Hoy día, lo digo esto con mucha tristeza, los púlpitos y también las congregaciones por causa de esos púlpitos están llenos de cristianos neófitos. Creen que saben y no saben. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de poner como líder de la iglesia a un neófito. No pueden ser neófitos, dice. ¿Qué es un neófito? Cree que se las sabe todas. Y por eso es que salen las interpretaciones incorrectas. Y se ponen a discutir cosas y no ven la palabra a la luz del completo consejo. Mis hermanos, hay que estudiar la verdad. Hay que amar la verdad. Tercero, aprender a responder con la verdad. Tenemos que responder con la verdad, mis hermanos, aprender a responder. Inclina tu oído, oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en Jehová. Te he instruido hoy también. ¿No te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad, a fin de que respondas correctamente al que te ha enviado? Cuando amamos la verdad se vuelve nuestra respuesta. Aprendemos a responder con la verdad. Cuarto, hermanos, andar en comunión con otros. Si tú rechazas la comunión con otros,
Hermanos, eres presa de la mentira. Me encanta esto, también me impacta mucho esto, porque dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, y la luz es la verdad de Dios, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cuál es la evidencia de que tú abrazas la verdad? De que amas la comunión con los demás. Pero también la señal de que tú estás en el error es que te apartas de los hermanos. Wow. La verdad tiene que ver mucho con la comunión. El que está en la verdad ama la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque es la luz. La luz está en el cuerpo. Quinto, hermanos, diseñar buenas obras. Si tú eres de los que traman el mal o de los que te ingenias mentiras, ten cuidado. Ingéniate siempre a hablar con la verdad. No se perderán los que traman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. Por lo tanto, planea buenas cosas, planea buenas obras. Haz planes con tu vida, ocupa tu mente en lo verdadero. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo virtuoso, todo lo honroso, todo lo que tiene alabanza y merece elogio, en eso piensen. Piensa en eso. Diseña buenas obras. Dice Hebreos 10:24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Tenemos que pensar, tenemos que ingeniarnos. Vamos a ver cómo servimos, cómo amamos, a ver qué vamos a hacer esta semana, cómo vamos a mañana a servir al cuerpo. Ellos se vuelven siervos de la verdad. Sexto, mis hermanos, probar los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Hay muchos falsos profetas. Tengamos cuidado, mis hermanos. Incluso muchos brillan. Muchos son muy populares. No significa que sea popular. Es que ese cantante es cristiano y es popular. No, cuidado. Muchos falsos profetas han salido al mundo. Es que ese pastor es popular. No, muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, la plenitud. Hermanos, Jesucristo es el nombre de la plenitud. Jesús el hombre, Cristo Dios. Todo aquel que predica la plenitud de Dios en la persona del Hijo, ese es de Dios. El que predica a Cristo completamente, ese es de Dios. Debemos cuidarnos de estas personas, falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos, falsos acusadores, falsos testigos. Quiere decir que si hay falsos, quiere decir que hay buenos. Hay buenos profetas. Hay un Cristo verdadero. Hay buenos apóstoles, hay buenos maestros, verdaderos hermanos. Aquellos en quienes Cristo se expresa mediante la veracidad son los que demuestran estar en Dios. Wow. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La pregunta entonces es, mis hermanos, ¿cuánto de Cristo, la verdad, se está expresando en ti? ¿Tú le pides a otros que señalen faltas que hay en tu vida que posiblemente aún no las has visto? ¿Cuán a menudo tú le preguntas a un hermano maduro, hermano, ¿puedes tú señalarme faltas que probablemente tú las ves y yo no las estoy viendo? ¿Qué evidencia aquello? Que amas la verdad. ¿Cuán a menudo le permites a otro que señale puntos ciegos en ti? Segunda evaluación, ¿confrontas esas faltas en tu vida con la palabra de Dios? No es para que te entristezcas o para que llores, mi hermano me ve así. No, es para que tú vayas a la palabra de Dios y la palabra de Dios te purifique. ¿Crees tú que no tienes faltas serias? ¿Piensas que eres mejor de lo que realmente eres? Esto pasa muchísimo. Yo no soy tan malo como algún otro. No, hermanos. En el entendimiento en el punto de mayor madurez del apóstol Pablo dijo, de los pecadores, yo soy el primero, dijo Pablo.
en su etapa más madura. Por lo tanto, tú entiendes que los demás son mejores que tú mismo. Eso es la verdad. ¿Exageras tus logros? ¿Eres de los que exageras las cosas al contárselas a otros? ¿Eres vendedor y exageras lo que el producto hace? Ten cuidado. ¿Mientes o dices solamente una parte de la verdad para evitar las consecuencias de tus acciones? ¿Lisonjeas, halagas a las personas con el fin de que tú llegues a ser aceptado por ellos? ¿Representas mal al Señor por medio de actitudes dubitantes, negativas o hipócritas? ¿Das malos reportes que perjudican a otros con el fin de quedar bien tú mismo? ¿Te guardas en contra de falsas enseñanzas, confirmando todo lo que escuchas con la verdad de la Escritura? Proyecto en familia. Vamos a elaborar la tarjeta de la veracidad. En el anverso anotarán la definición de la veracidad y dibujarán el león africano. ¿Sabe usted que los leones nunca mienten? ¿A qué se refiere eso? Los leones ejemplifican la veracidad al revelar claramente con su lenguaje corporal cuáles son sus intenciones. Mediante el lenguaje corporal, la posición de las orejas, ciertos aspectos en su lenguaje corporal, el león manifiesta sus verdaderas intenciones. Nada en el león es engañoso. Todo en el león te está transmitiendo un mensaje. Usted, su tarea es, en el reverso, anotar de qué manera lo hace el león. Amén. ¿Por qué? Pastor, esto parece muy de escuela dominical, pastor. Eso no es para mí. Romanos 1 dice que la creación entera da a conocer los atributos invisibles de Dios para que no tengamos excusas. Tú conoces a Dios por medio de lo creado. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la verdad. Dios de verdad. Nos humillamos delante de ti, Señor. Y entendemos que el llamado que nos haces no es a imitar la verdad. No es a tratar de ser verdaderos. Nuestro llamado es a dejar vivir al verdadero en nosotros. Manifestar al que es fiel, recto, justo en nosotros. Padre, nos humillamos para amar al Cristo que es la verdad, Señor. Nos rendimos a la verdad. Nos rendimos al corazón de Cristo, Señor, que es el Espíritu de la verdad.